Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. Mi nombre es Jocelyn Mixto, soy parte de la Liga STEAM y el día de hoy nos centraremos en el bello mundo de las matemáticas. Hoy veremos ¿qué son las fracciones algebraicas? ¿Qué propiedades tienen estas fracciones algebraicas? ¿Qué es la equivalencia de fracciones? Y las operaciones con fracciones algebraicas. También veremos algunas operaciones combinadas. Entonces te invito a que vayas por tus lápices, por tus bolígrafos y por tu cuaderno, que el día de hoy entraremos en el bello mundo de las matemáticas. Fracciones algebraicas. ¿Qué es una fracción algebraica? Pues una fracción algebraica es aquella que tiene en su denominador sí o sí, sea un monomio o un polinomio, como vemos en este ejemplo, que como denominador tiene x al cuadrado menos 9. O en este otro ejemplo, que como denominador tiene x al cuadrado menos 36. O este último ejemplo, que como denominador tiene a x por y. Todas estas son fracciones algebraicas. Reglas fundamentales de las fracciones. Se podrán realizar operaciones matemáticas con fracciones algebraicas siempre y cuando sus denominadores sean diferentes de 0. Es decir, que si mi denominador es 0, no podré realizar operaciones, como vemos en este ejemplo, en el que nos indica que Q y S sí o sí tienen que ser diferentes de 0. La segunda, cualquier número entero está dividido entre la unidad, convirtiendo así en una fracción algebraica. Es decir, como vemos acá, x sobre 1 más y sobre 1. Sin embargo, aclaremos algo. ¿Realmente esto es una fracción algebraica? Pues no. ¿Por qué? Porque habíamos colocado como regla fundamental que el denominador sea un monomio o un polinomio. Tercero, cualquier fracción algebraica donde el numerador sea igual a 0 dará como resultado 0. Propiedades de las fracciones algebraicas. La propiedad conmutativa es aquella que nos indica que no importa el orden. Luego tenemos a la propiedad asociativa, en la que podemos asociar en el orden que nosotros queramos, como por ejemplo vemos acá. Luego tenemos a la propiedad de identidad. Esta propiedad es aquella que nos indica que si a cierto número de fracciones yo le sumo 0, pues esta va a ser exactamente igual. Luego tenemos otras propiedades, como la propiedad del inverso, pero nos estamos refiriendo a la propiedad del inverso aditivo. Por ejemplo, acá vemos 2a sobre b menos 2a sobre b. Este menos 2a sobre b es el inverso aditivo. Y como resultado nos va a dar igual a 0. Luego tenemos la propiedad distributiva. Y finalmente tenemos a la propiedad absorbente a 0, que es aquella que nos indica que cualquier fracción elevado a 0 va a ser igual a la unidad. Equivalencias de fracciones algebraicas. ¿Qué es una equivalencia de fracciones algebraicas? Pues esta es muy similar a las fracciones numéricas, ya que estas representan exactamente la misma fracción, pero escrita de otra manera. Como vemos acá, por ejemplo, ¿dónde tenemos esta fracción algebraica? Sin embargo, realizando operaciones, podemos llegar a esta otra fracción, es decir, esta suma de fracciones algebraicas, que exactamente van a ser igual o va a ser equivalente a la fracción inicial. Pregunta. Falso o verdadero. Las fracciones algebraicas son aquellas cuyo denominador es un monomio o polinomio. Te doy 10 segundos para que lo pienses. Respuesta. Verdadero. Recordemos que sí o sí el denominador debe ser un monomio o un polinomio. Operaciones con fracciones algebraicas. Veamos. Tenemos a la suma de fracciones. Por ejemplo, vemos acá en el que se suman términos semejantes. Donde vemos acá que el término semejante es 2x y 8x, ya que ambos tienen
la misma parte literal, es decir, x. Ahora nosotros podemos encontrar dos casos, cuando estos tengan el mismo denominador o cuando estos tengan diferente denominador. Acá, por ejemplo, vemos que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Y acá vemos que estas fracciones tienen diferente denominador. Entonces, para entender más, veamos un ejemplo. Nos piden resolver la siguiente operación. Ejemplo. Vemos, por ejemplo, acá que estas tres fracciones algebraicas tienen el mismo denominador. Entonces, lo que hacemos es copiar exactamente ese denominador. Segundo, ahora copiamos el denominador y solo copiamos los numeradores. 18xy por y al cuadrado más y al cuadrado más 2xy al cuadrado. Ahora corresponde a sumar los términos semejantes, que en este caso es 18xy al cuadrado y 2xy al cuadrado, que nos va a dar igual a 20xy al cuadrado, más y al cuadrado, que no es un término semejante, sobre 12x. Y listo. Habríamos terminado de resolver el ejercicio. Recuerda, este es el caso cuando el denominador es exactamente el mismo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos piden resolver este ejemplo. Sin embargo, vemos que los denominadores son diferentes. Entonces, la manera de resolverlos es diferente. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que hemos aprendido, el mínimo común múltiplo. Para esto tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones. Entonces, tenemos que 12x lo podemos expresar como 2 al cuadrado por 3x, x más y solamente se expresan como x más y, y 3x más y como 3x más y. Entonces, el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 3 por x por x más y. Listo, eso sería nuestro mínimo común múltiplo. Y este va a pasar a ser el denominador de nuestro resultado. Entonces, lo vamos a copiar, que sería 12x por x más y. Ahora sí, en el caso de los numeradores, no es similar a lo que hemos realizado cuando tienen el mismo denominador. En este caso, tenemos que realizar algunas operaciones. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es copiar el mínimo común múltiplo que hemos hallado, es decir, el denominador de nuestra fracción, y vamos a dividir por el denominador de la primera fracción, que es 12x. Y como resultado tenemos que es igual a y por x más y. Y eso lo vamos a copiar acá y lo vamos a multiplicar por el primer numerador, es decir, por y al cuadrado. Por y al cuadrado. Listo. Lo propio vamos a seguir con la segunda fracción. Entonces tenemos 12x por x más y dividido entre el denominador de esta segunda fracción, que es x más y. Y esto va a ser igual a 12x por y. Este resultado lo vamos a copiar y lo vamos a multiplicar por el segundo numerador, es decir, por y al cuadrado. Listo. Ahora tenemos que hacer lo propio para la tercera fracción. En este caso, igual vamos a copiar 12x por y por x más y dividido entre el denominador de la tercera fracción, es decir, 3x por y. Copiamos y hallamos el resultado, que es igual a 4x más y. Listo. Entonces esto vamos a multiplicarlo por el tercer numerador, es decir, por el numerador de la tercera fracción. Tenemos 4 por x más y por 2. Listo.
Ahora realizado esto, lo que corresponde es realizar todas las operaciones correspondientes. Entonces acá vamos a multiplicar y al cuadrado por y va a ser y al cubo por x más y más 12x y al cubo más 8x más y sobre 12x por x más y. Y eso sería nuestra respuesta. Podríamos ampliarlo más, pero lo vamos a dejar acá. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el resultado de la siguiente suma algebraica? Te doy 3 incisos, A, B y C. Tienes 10 segundos para responder. Respuesta. La respuesta es el inciso A. Vemos acá que en esta suma los denominadores son diferentes. Entonces procedemos de la manera como hemos hecho en el ejemplo anterior. Resta de fracciones. La resta de fracciones es muy similar a la resta que nosotros hacemos, es decir, con las expresiones numéricas. Sin embargo, en este caso ya estamos hablando de fracciones que tienen como denominador sea un monomio o sea un polinomio. Como acá, como vemos en el ejemplo. En este caso también tenemos dos opciones, es decir, dos casos en los que podemos tener cuando estos tienen el mismo denominador o cuando tienen diferente denominador. En este caso vemos que en este ejemplo ambos tienen el mismo denominador. Sin embargo, en el segundo caso ambos tienen diferente denominador. Veamos un ejemplo para entender más. Nos indica resolver la siguiente operación. Como podemos ver acá, estas fracciones tienen igual numerador, es decir, 9x. Lo que hacemos es copiar el denominador y solamente copiamos los numeradores en el numerador. Ahora, como estos son términos semejantes, los podemos restar y la resta nos va a dar igual a 13 por x por y al cuadrado sobre 9x. Es muy similar a lo que hacíamos en la suma cuando los denominadores eran iguales. Vemos el siguiente ejemplo. Acá, por ejemplo, vemos resta de fracciones. Sin embargo, vemos que el denominador es diferente. Entonces, tenemos que proceder de la misma manera que hemos hecho en el caso de la suma con diferente denominador. Les invito a que resuelvan esto en sus casas. Pregunta. ¿Cuál es el resultado de la siguiente resta algebraica? Es opción múltipla. Te doy 3 opciones y también te doy 10 segundos para que las resuelvas. La respuesta es el inciso B. Esto es sumamente fácil. Vemos que el denominador es igual, entonces lo copiamos y solamente procedemos a restar los numeradores. 5 menos 1 igual a 4. Listo. Multiplicación de fracciones. En este caso, la multiplicación de fracciones es muy similar a otras multiplicaciones que vimos. Sin embargo, en este caso nosotros podemos tratar 3 casos. El primero, cuando la multiplicación se refiere a monomios. El segundo, cuando nos referimos a un monomio por un polinomio. Y el tercero, cuando netamente hablamos de polinomios. Acá, por ejemplo, vemos un caso que es una multiplicación de monomios, que esto solamente se resuelve multiplicando el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Como vemos acá, y como resultado tenemos 2y por 25, 2y sobre 25x al cuadrado. Ahora, en el segundo caso que hablamos de multiplicación de un monomio por un polinomio, es el siguiente, donde el monomio es 1x y el polinomio es todo lo que está en el paréntesis. Entonces, para esto aplicamos las propiedades que hemos aprendido, en este caso la propiedad distributiva, y podemos comenzar a resolver. Y el resultado final va a ser un polinomio.
Ahora, en el tercer caso, multiplicación de polinomios. Vemos acá, por ejemplo, que estamos multiplicando un polinomio por otro polinomio. Entonces, este tipo de caso lo vamos a resolver con un ejemplo. Ejemplo. Nos indican resolver el siguiente ejercicio. Entonces tenemos que resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es resolver dentro del paréntesis. Entonces tenemos que es una suma de fracciones con diferente denominador y vamos a proceder como hemos aprendido anteriormente. Acá, por ejemplo, ya lo tenemos resuelto. El denominador es x por y y se multiplica 7x por x más y por 2 más y. Ahora el segundo paréntesis, vemos que en este caso el denominador es igual. Entonces lo único que hacemos es copiar el denominador y también los numeradores. Ahora prosigamos resolviendo y tenemos que esto va a ser igual a la multiplicación de los numeradores, como vemos acá, y la multiplicación de los denominadores. Ahora podemos seguir ampliando más el ejercicio, sin embargo, lo vamos a dejar acá, donde tenemos que esto va a ser igual a la siguiente expresión. Pregunta: ¿cuál es el resultado de la siguiente multiplicación? Tenemos tres opciones. Te doy 10 segundos para que lo resuelvas. La respuesta correcta es el inciso A. Recordemos, multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. División de fracciones. En este caso tenemos también tres casos: división de monomios, división de un monomio por un polinomio y división de polinomios. Por ejemplo, acá este es el primer caso que corresponde a la división de monomios. Y luego tenemos como resultado que estos se multiplican de forma cruzada. Entonces vamos a tener 1 por 25x y x por 2y. Y este sería nuestro resultado. Listo. Ahora en el caso de la división de un monomio por un polinomio, lo vamos a resolver con ejercicios. Es decir, tanto la división de un monomio con un polinomio es muy parecido a la división de un polinomio por un polinomio. Y acá tenemos el siguiente ejercicio. Nos indican resolver esta división. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar qué es lo que hay en el paréntesis. Si es una suma de denominadores iguales, entonces vamos a copiar el denominador y vamos a poner en el numerador los numeradores de ambas fracciones. Ahora vemos en el otro paréntesis, en el otro miembro, que los denominadores son diferentes. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo, que en este caso es 25x por x menos y. Y vamos a proseguir como hemos aprendido anteriormente, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces de forma directa eso sería 2 por x menos y menos 25x por 10, que sería 250x. Ahora, esto va a ser igual a, recordemos, lo que tenemos que hacer es multiplicar de forma cruzada. Numerador por denominador y numerador por denominador. En este caso, multipliquemos y tenemos que va a ser igual a 9 más y por el denominador de la siguiente fracción, que es 25x por x menos y, sobre el denominador de la primera fracción, que es x, por el numerador de la segunda fracción. Entonces tenemos que esto va a ser igual a x por 2 por x menos y menos 250x.
Como podrán ver, podríamos simplificar x. Y entonces nos quedaría lo siguiente. 25 por 9 más y por x menos y. Sobre 2 por x menos y menos 250x. Y habríamos terminado de resolver el ejercicio. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el resultado de la siguiente división algebraica? Inciso A, inciso B o inciso C. Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta es el inciso A. Recuerda, la división solamente consiste en multiplicar de forma cruzada, es decir, 2 por x más 1 sobre x por 1. Hoy aprendimos el concepto de fracciones algebraicas, también vimos algunas propiedades de las mismas, así también aprendimos qué es la equivalencia de fracciones, también realizamos ejercicios y vimos por ahí algunos ejercicios combinados. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.